la aplicación. Estamos ya, en efecto, como mencionaba Oscar, un poquito pasado de tiempo. Nos quedan todavía 3 participaciones, además de Silvina, viene más adelante Anita Crash y finaliza el foro el doctor Neil Barnard, quien va a hablar las próximas 2 después de Silvina. Me imagino que serán en inglés participaciones. Te recordamos que desde la página de jesusa.mx puedes seguir la transmisión en la traducción al español de las ponencias que no son en nuestro idioma. Vamos a pedirles un poquito de paciencia a nuestros ponentes. Ya el canal del Congreso y las redes del Grupo de Morena nos van a esperar el tiempo que sea necesario para que todos puedan conectarse, pero esperemos que ya Silvina esté a punto de conectarse. También decirles que hemos recibido muchos apoyos a este foro, pero dado que la problemática de conexión es tal, pues los vamos a incluir como en la grabación de este foro para que ustedes conozcan los mensajes que nos han enviado. No veo todavía a Silvina. Me parece que aparece aquí en la lista de personas que están en la plataforma Jesusa, pero no la veo todavía por ahí. Silvina, ¿nos escuchas? ¿Estás por ahí, Silvina Pecheta? Parece que todavía no. Si no, podemos empezar con otro ponente, si fuera necesario. Si es posible, si hay alguien ahí, Anita Krasnik. Que dice que sí aparece conectada Silvina. Sí aparece, pero a nosotros no nos aparece. Si tenemos a Anita por ahí también, entonces podríamos darle la bienvenida. No sé si nos puedan echar la mano en producción. No aparece ninguna de las dos todavía. Bueno, siempre es importante subrayar que todo esto lo estamos viviendo por una razón fundamental, que es sobre la que estamos hablando, y que no olvidemos que nuestra vida se ha convertido en esta pesadilla por negarnos a ver una realidad tan simple y tan sencilla. Un gran error. No puedo entrar. Ahí se escucha, creo que es Silvina. A ver. Hola. Hola. Ya te Ahí oímos estoy. perfectamente. ¿Cómo estás? Perfecto, no sé qué pasaba. ¿Me ven? No te vemos, pero te oímos. Pero la cámara está prendida, ¿eh? Que yo la vea, por lo menos. Pues fíjate que nosotros, no sé si Jesusa te vea. No tampoco, pero que adelante con que nos cuente lo que tenga que decir. Bueno, Te escuchamos perfectamente y nada más te pedimos por favor también brevedad porque estamos ya un poco pasados de tiempo, pero te agradecemos mucho la participación. Sí, lo voy a hacer muy, muy rápido. Bueno, en primer lugar, agradecer muchísimo el evento, la invitación, todo el trabajo que hace Jesusa y, bueno, y también cierto grado de valentía que se necesita, y esto lo quiero ligar a lo que decía Checha cuando explicaba que en los 90, por ejemplo, en Argentina, o hasta hace no tanto, cuando se discutían leyes de igualdad de género, eran temas considerados menores, y esto es algo que nos dicen usualmente quienes trabajamos en distintas áreas, en mi caso en el ámbito académico, cuando estamos defendiendo los derechos de los demás animales. Entonces, como el tema, si bien está más instalado y tiene un cierto reconocimiento, parece ser más fácil que hace unos años atrás, sin embargo sigue siendo un tema marginal y sigue siendo un tema difícil de abordar y muchas críticas son críticas que vienen del lado que creo que más nos duele, que es del lado de, digamos, del campo popular o de los progresismos de la izquierda, y me parece que eso es importante destacarlo, así que yo quiero hacer ese reconocimiento expreso. Y el segundo reconocimiento, o la segunda cosa que me gustaría decir en este encuentro, tiene que ver con el lugar desde el cual se gestiona, que es Latinoamérica, y la importancia de esto. En este encuentro hemos escuchado, por ejemplo, a gente de Chile que está contando la experiencia. En Colombia también hubo recientes fallos muy interesantes, a lo mejor con resultados que no son los esperados, como el caso Chucho, pero que señalan, digamos, un avance en esta materia. Argentina también tiene mucho que aportar, y sobre todo Latinoamérica tiene una larga historia de luchas sociales, de reivindicaciones por la igualdad, y una larga experiencia como colonia, y nosotros mismos nos reconocemos en esa alteridad o en esa experiencia de subalternos, que también, rescatando esto que decía Checha, la interseccionalidad debe ser parte de la agenda antiespecista, y me parece que Jesusa lo representa muy bien.
En términos teóricos específicos, me parece que no tengo mucho que agregar, porque las ponencias anteriores expresaron muy bien todo lo que tiene que ver con, bueno, la zoonosis, el especismo, el antropocentrismo, la naturalización de la violencia, la idea de que los animales deben ser sujetos y no objetos, la postura de Kelsen, la cuestión de la cantidad de animales domesticados frente a la cantidad de animales salvajes, o sea, lo que recuperó Liberatorio del caso Sandra, bueno, una serie de cosas que me parece que no tienen sentido repetir, pero sí me gustaría remarcar algo en relación más general con el derecho y el lenguaje de los derechos, que tiene que ver con el poder simbólico que tiene el derecho. Por ahí alguien decía también que el problema de los demás animales no es más jurídico que social. Yo estoy muy de acuerdo con esto, por eso me parece tan importante que estos debates, aún cuando estén lejos de concretarse, porque es cierto que esta estrategia de máxima de lograr que los animales sean reconocidos como sujetos de derechos, quizás no se logre, o quizás se logre, el tratamiento siga siendo de cosa. El derecho tiene un poder simbólico increíble y por eso otros movimientos sociales y otras luchas sociales han siempre recurrido a este lenguaje de los derechos que está basado en un principio en el que yo creo que hay un consenso generalizado, no en su fundamentación, pero sí en el principio que tiene que ver con la igualdad como no discriminación injustificada. Y me parece que en este sentido todos estamos de acuerdo con eso y creo que ese es el camino. Por último, para la inclusión del derecho de los demás animales. Por último, yo quisiera decir algo que tiene que ver con esta cuestión del poder simbólico del derecho, con los límites del reconocimiento de los animales como sujetos de derecho, o sea, como primer paso necesario, pero con sus límites, que tiene que ver con que además de sujetos de derecho necesitamos que los animales tengan derechos políticos. Es decir, una vez que nosotros logremos reconocerlos o sacarlos de esa categoría de cosas que injustamente se les impone, arbitrariamente se les impone, vamos a necesitar resolver problemas prácticos. Y eso significa que esos animales sujetos de derechos son sujetos de derechos cuyos derechos deben ser reconocidos por un Estado. ¿A qué Estado pertenecen los animales? Bueno, en esto me parece que hay una interesante teoría que uno puede acordar en todo, en parte o en nada, pero que propone alguna clasificación entre animales salvajes, domesticados y liminales, y propone el reconocimiento de la ciudadanía para los animales domesticados, la soberanía en sus territorios que vamos a compartir para los animales salvajes, y la residencia para los animales liminales, que son los grandes olvidados y que con el crecimiento de la población humana y el desarrollo, entre comillas, o digamos la invasión a todo lo que queda de intocado, naturaleza entre comillas, van a ser cada vez más, que son esos animales que sobreviven y florecen como especies en las ciudades. Entonces me parece que esto es algo muy importante, arraigarlo en un territorio estatal. Entonces, a manera de cierre, lo que quiero es enfatizar esta cuestión, la ligación entre el poder simbólico del derecho, la necesidad de ir más allá del reconocimiento de los animales como sujetos de derecho, y por último, apostar una estrategia de entrismo, no quedarnos en estas dicotomías falsas entre abolicionismo y bienestarismo, o estrategias del todo nada, si no son sujetos de derecho entonces nada vale, sino empezar a explorar todos los campos a la vez, el jurídico, con todas estas estrategias posibles, de máxima, de mínima, todas van aportando en esta dirección social de terminar con el especismo, y además explorar todos los otros ámbitos que tienen que ver, por ejemplo, con el arte, que creo que lo vimos muy bien expresado en el relato de Malena casi al principio de esta exposición. Les agradezco muchísimo y termino porque me sonó la alarma porque conté el tiempo y no quería excederme. Te agradecemos muchísimo, Silvina, por la brevedad y también por tu mensaje. Te mandamos un abrazo hasta De Argentina. nada. Y gracias por tu participación esta Gracias. tarde. Bueno, nos estamos acercando ya al final de este foro. Nos quedan dos ponentes más. Saludamos ahora a Anita Cranch. No sé si estoy pronunciando bien su apellido, pero ella es cofundadora de Toronto Pig Save y Animal Save Movement. Ha impartido cursos universitarios sobre estrategias de movimientos sociales y es seguidora de la filosofía del amor y la no violencia de León Tolstoy y de Gandhi. Anita, welcome to this forum. I believe that you're in Canada. How are you? And thank you so much for being with us this afternoon. How are you?
We can't see you and we can't hear you either. Are you there? Now we can see you. How are you? Very good. Can you hear me? Yes, we can hear you perfectly as well. Thank you so much. Thank you. Thank you so much for inviting me to speak at this vital forum on recognizing animals and their rights. The Animal Save movement is present during animal vigils outside the front gates of slaughterhouses, and being with animals is precisely because we recognize the animals as individuals and their rights, and we want everyone to do so. It is a great honor and privilege to speak at this forum. One of our movement's biggest inspirations is Cesar Chavez, and a Mexican-American labor organizer who founded the United Farm Workers and was a vegan. We use his organizing model of expanding team leadership, bottom-up, nonviolent direct action, representative organizing teams, and some top-down elements like celebrity activism. I wanted to speak about two things. One is what the Animal Save movement does globally and in Mexico, and secondly, how it's related to animal rights philosophy and the recognition of animal rights. We started holding pig vigils 10 years ago after Toronto Pig Save started in December 2010. My dog, named Mr. Bean, got us started when I noticed pig transport trucks going to a nearby slaughterhouse on our morning walks. I was stunned to see the baby pigs looking out of the trucks with great fear and sadness. We started organizing 3 vigils a week, every week, even during Christmas, and developed a love-based community organizing approach, drawing from the philosophy and practices of Tolstoy, Gandhi, Cesar Chavez, Martin Luther King, and others. In 2015, I was charged with criminal mischief for giving thirsty pigs water. I was acquitted in the pig trial. The judge acknowledged compassion is not a crime, but did not accept that pigs are persons and not property. So in Canada, the law is behind the ethics. Animal Save movement holds regular vigils outside slaughterhouses to show that animals are individuals and should have basic rights. And there's 7 things that we do with bearing witness. First, as defined by Leo Tolstoy, we believe we all have a moral duty to come close as we can, to a suffering animal and try to help. If we look away, then animals suffer. Ramakrishna, a 19th century Indian prophet, saw bearing witness as involving going to the sites of greatest injustice, living there and helping the suffering. A second reason we bear witness is the power of observation creates vegan activists and organizers. Leo Tolstoy said in his book on life, a person knows the life of other beings only through observation, and only so does she know of their existence. She knows of the life of other beings only when she wishes to think of it. And to love, when a person loves someone, that means giving their time and strength, but also wearing out their body for the loved object and even giving their life to the one that they love. This is how love is recognized worldwide. And Ramakrishna said, but my heart has grown much, much larger, and I have learned to feel the suffering of others. In other words, in order to have social change, one must sacrifice. Third, we bear witness at slaughterhouses so that we take an animal standpoint. It shows the animals as individuals. Animals spend their whole lives bearing witness. The animals plead with us, please help. Please don't make this my last day on earth. Fourth, we bear witness to shine light on dark places. And I'd like to quote Romain Rolland. He's a French vegetarian who wrote in 1915 a book called The People's Theater. He said, but in art, it is not necessary to combat evil with evil, but with light.
The evil that is seen face to face, the evil that is conscious of being seen, is more than half conquered. Slaughterhouses are like war's battlefields, and like hell for the animals and for the slaughterhouse workers. Fifth, we hold vigils outside slaughterhouses to politicize the trucks and the neighborhood. Martin Luther King said about the sorry. Sorry about that. He said about the Vietnam War that he had to speak out if he was to erase his name from the bombs which were falling over North and South Vietnam from the canisters of napalm. In other words, if we don't speak out, our names are written in blood in the slaughterhouses. Sixth, bearing witness gives us the opportunity to rescue animals. We ask slaughterhouses to spare animal lives. We rescue animals who escape. We rescue animals from truck rollovers. We do open rescues, and we ask for mercy for pregnant animals, such as dairy cows. Most of the dairy cows that go to slaughter are pregnant at the slaughterhouse. Seventh, bearing witness builds a movement. It is our responsibility, our duty, to organize vigils in our own community. I want to say a few words about Animal Save Mexico. We have 1,000 chapters of Animal Save around the world on 6 continents. We have 4 branches: Animal Save Movement, Climate Save, Youth Climate Save, and Health Save, to cover all the different reasons to go vegan. In Mexico, we hold animal vigils outside slaughterhouses since 2017 in cities from the north to the southeast of Mexico. We have over 20 chapters. Cancun Animal Save and Mexico City Animal Save have rescued chickens, pigs, and a calf recently. Pigs were rescued at a truck rollover, and I wanted to thank the senator for kindly donating to that campaign. We have a campaign to close slaughterhouses in Mexico. In 2019, Mexico City Animal Save did an investigation at a pig slaughterhouse about an hour outside of Mexico City. And they did an action in December 2020 in Mexico City, which received mass media attention. What they found was the pigs waiting in the sun for more than 4 hours without any water before they are hit with electric prods and screaming as they are forced into the slaughterhouse. They obtained footage from slaughterhouse workers from the kill floor showing the pigs panicking and screaming and watching as others are being stabbed in the throat. Inside the slaughterhouses, the pigs' bodies were dismembered on the floor without any hygiene. There are feces and urine collected in ponds outside the slaughterhouse, which affects the whole community. It's illegal to have these ponds. It affects the community's public health. People have headaches and respiratory problems. The Climate Save movement has held festivals, presented documentaries, and so forth. Recently, Mexico City Climate Save held an action for Valentine's Day and provided free gifts in exchange for information about how animal agriculture is a leading cause of climate chaos. We have health save groups that give talks, give vegan food to those in need. Ana Carranza, co-organizer of Guadalajara Animal Save, says that they have held vigils since 2017, participated annually in the vegan festivals of the city with a stand, given talks, presented the documentary Dominion, visited and donated to the sanctuary Casa Vegana Mexico, and coordinated vegan mutual aid by sharing vegan food in partnership with $1 Million Vegan in Guadalajara. Secondly, I just wanted to say a few words about animal rights philosophy and how it connects to the work we do. There's a book by Tom Regan called The Case for Animal Rights. And in it, he says, do animals have rights? Are animals subjects of a life, or are they objects, commodities, things, property? He makes the case that they are subjects of a life that have inherent value. And basically, he says, there are 2 main conditions for being a subject of a life. 1, you are aware of the world, and 2, you have feelings and you care what happens to you
independent of others' caring. And just in some more detail, some of the conditions of individuals to be considered subjects of a life is a being with beliefs, desires, perception, a memory, a sense of the future, including their own future, an emotional life, including feelings of pleasure and pain, having a preference and welfare interests, the ability to initiate action in pursuit of their goals, a psychological identity over time, in other words, a personality, an individual with welfare in the sense of their experiential life fares well or ill for them independently of utility. So this is presented in the case for animal rights. And Tom Regan, who recently passed away, said that there are a family of arguments in support of animal rights related to common sense, common language, common behavior, common bodies, common systems, common origins. And I'd like to conclude by inviting you all to an animal vigil in outside Mexico City, or those offered in other parts of Mexico. We invite the senators and the public to join our regular vigils and bear witness to animals, because you see them as individuals at the vigils. And we believe that everyone has a moral responsibility to come close and to not look away. As Mexico City Animal Save holds 2 vigils a month on Saturday mornings, focusing on pigs and cows slaughtered. It is reachable 1 hour outside Mexico City. We thank you again please consider going vegan. And we thank Senator Jesusa for this opportunity to speak. Thank you very much. Thank you so much, Anita. I'm pretty sure that we can arrange a visit to one of these animal vigils, and it was really beautiful to hear Mr. Bean also during the transmission. Thank you so much for your participation this afternoon. And finalmente tenemos como ponente en este foro al doctor Neil Barnard. Él es presidente del Comité de Médicos por una Medicina Responsable. Es profesor adjunto de medicina en la Universidad George Washington. Ha dirigido numerosos estudios de investigación acerca de los efectos de la dieta a base de plantas en la diabetes, el peso corporal y el dolor crónico. Es editor en jefe de Nutrition Guide for Clinicians. En 2018 recibió el premio al servicio distinguido de la Sociedad Médica del Distrito de Columbia y es nuestro último ponente de esta tarde. Thank you, Anita. Good afternoon, Dr. Neil Barnard. How are you? Thank you so much for being with us this afternoon. I guess that you're in the US. I'm not sure in which city, but you're our final participant this afternoon. How are you? Welcome. I am fine. I hope that you can hear me. Yes, we can hear you, but we can't see you yet. Can you please, if you can, activate your camera? Yes, if only I could figure out how. Oh, there we go. I think I found it. Let's see. Yes, there you are. How are you? So nice to see you. I'm doing just fine. Thank you very much. I have very much enjoyed today's program, and thank you for including. On the contrary, now we're all here, so we can hear you now perfectly. Thanks. Very good. Well, allow me to share just a few brief comments. I know we've had so many things that people have shared. I'd like to share just a few more broad ideas, if I may. If you could look at our planet from somewhere out in space, it's really quite beautiful. The blue oceans and the beautiful cloud formations and so forth. And what you might not be able to see is that this planet is changing. And there are some things that are really quite troubling happening. You can't really see the suffering that might be actually going on. And I'm speaking most obviously of climate change. Little by little, our climate is changing in 2 ways. One is it's getting hotter, but the weather is also becoming much more variable. And so that means that the hot days are hotter, but it means the cold days are colder and the storms are worse. And we are seeing evidence of that just about every day now. It's only going to get worse. But if we look not from the macroscopic, but to the more microscopic point of view, we see illnesses in individuals that were not so common before. It used to be, when I was a child,
Diabetes would wait until you were 40 years old before it might manifest. Today, we're seeing diabetes at age 14. We're seeing the beginnings of heart disease, high cholesterol levels, high blood pressure in teenagers. These are things that shouldn't be happening in older people, and they certainly shouldn't be affecting our children, but sadly, they are. Everything got much more complicated on New Year's Eve of 2019 when a new pandemic was unleashed. And this pandemic has killed now an enormous number of people, and it shows no signs of abating. What's going on here? Well, starting with this pandemic, we know that the pandemic began in Wuhan, China, and our best evidence suggests that it came from a live animal market where bats who carry the coronavirus were kept along with many other animals. And as we have known now for many decades, that viruses can easily pass from wild animals, whether they're bats or migratory birds, into human beings. And as they pass from species to species, they can become more easily transmissible. They can also become more pathogenic, that is, more dangerous. And a deadly virus was born that has now spread worldwide and has created tremendous chaos, but most importantly, it has created tremendous suffering and enormous mortality. What's the answer? The answer is to stop viewing animals as dinner. And if we don't trade in animals in markets and don't keep them in large quantities in our backyard or in a live animal market, we would not be having this kind of pandemic. We should have learned our lesson back in 1918 when the so-called Spanish flu was born because of migratory birds that were kept by human beings. And ever since then, that virus, the influenza virus, has, through a process of reassortment, changed into more and more other kinds of viruses. And now influenza is unfortunately part of life, just as coronaviruses are now. But the answer is not that theoretically difficult to implement. We could close down live animal markets. Here in New York City, we have about 80 live animal markets that are open today. And these are breeding grounds of new viruses. We have introduced legislation to ban them. Will we win? I don't know. Unfortunately, people are, at least in the United States, are far too ready to sacrifice their friends and even family members if there's a dollar to be lost. By stopping the live animal markets could stop pandemics, but it would do more than that. When we learn that eating animals is something that we want to put in the past, and we want to build our menus from the healthy foods, the grains and beans and vegetables and fruits that are cultural treasures all over the world, but unfortunately are kind of viewed as the quaint traditions of our grandparents. When we take these foods and bring them back into our routine, something happens within our bodies. There's no cholesterol in animal products. Not only are there no coronaviruses there's no cholesterol, there's no animal fat. So our cholesterol levels drop. Our heart disease that we may have accumulated over years of bad eating can actually start to reverse. And our research team found that through magnetic resonance spectroscopy, we could actually measure the changes inside the cells within your body when you make a diet change. Specifically, the fat that came from eating animals for breakfast and lunch and dinner that is accumulated in our muscle and liver cells starts to dissipate. And as it does, insulin resistance starts to decrease. And people with diabetes start to get better, and sometimes it even goes away. And the person who might be teetering on the edge of diabetes, whether they're 35 or 55 or 15, they can turn time backwards so that that risk of diabetes can go back down where it ought to be. And then as individuals change by getting the animals off their plate and embracing healthier foods and improving their own health, they can in turn spread this healthy diet to their families and their communities. That's something that doesn't happen
when I just write a prescription for a medication. Yes, I can treat your diabetes with metformin or with insulin. That may help you. It doesn't help anybody else. But if I teach you a healthy vegan diet, you in turn will share it with your spouse, maybe your reluctant teenage children, and other people that you interact with, and you can end up saving their lives as well as your own. As more and more people embrace this, it becomes easier and easier and easier to see how we can reclaim our health. And as communities then get healthier, then together we have an influence on what whole nations and whole hemispheres do. And if we could then look perhaps at our planet from somewhere out in space, we would see this planet that was laboring under climate change. And we might be able to see that those blues of the oceans, those beautiful cloud formations, are regaining their health too. It is people like those who have participated in today's conference that are making this change possible. When I was a boy, growing up in North Dakota, I never met a vegetarian. I never heard of one. I couldn't imagine it. These things are changing. Not only in my life have I made many changes, but in our clinical practice of medicine, everything is changing so much. We now know that heart disease is reversible, diabetes is reversible. We can do so much to protect ourselves against cancer and hypertension, even Alzheimer's disease. We take that power into our hands, and in turn, that power is something that can affect whole communities and even our planet. The beauty of all this is it's not suffering. It's fun, it's enjoyable. It gives us so many new adventures to try new and interesting foods and a more healthful body that can enjoy them. So I want to thank you as the organizers for allowing me to share a few minutes with you today. And I wish you all the very best in what you're doing in the future. I only have one request, and that's that you count me in. We're all part of the same team, and I look forward to continuing to work with you in the future. Same to you. Thank you so much for your participation, Doctor. And it's been really wonderful to have you this afternoon. Thank you. Thank you. Senadora Rodríguez, pues con esto creo que concluimos ya el foro por los derechos de los demás. Genaro, que cuando terminemos tú y yo de hablar, dejemos unos minutos porque vamos a pasar unos videos de apoyo, empezando por los juristas de Toulon que nos han mandado un saludo, y varios académicos de distintas partes del mundo, son poquitos, amigos también de santuarios, para que los dejemos correr al final y sean parte de todo este esfuerzo que quisimos hacer así, con muchas personas, porque lo más importante en este momento es esta lucha que sea colectiva, que no sea la propuesta individual de nadie, sino que verdaderamente refleje lo que la sociedad en el mundo entero está en este momento pensando como preocupación central. Entonces, claro que agradecerte a ti muchísimo por esta moderación. Es siempre difícil con los dramas tecnológicos, pero igual agradecerle el esfuerzo al canal del Congreso, a las redes del Grupo de Morena y a todos quienes nos han ayudado en este esfuerzo que seguiremos haciendo, porque estamos seguras, como lo dijo alguno de los ponentes, que estamos conectados, más allá de las redes tecnológicas. Hay una red ancestral, como lo diría Sor Juana, todo está unido por ocultos engarces, y esos son los engarces que tenemos que entender, creo yo, y vamos hacia una iniciativa, por supuesto, en el Senado, que esperamos sea impulsada por cantidades de personas que están en esta misma vía. Muchas gracias a ti, Genaro, por esto. Al contrario, gracias a ti, gracias al canal del Congreso, gracias al Senado de la República por todas las facilidades para esta transmisión de este foro. Estamos en el año 2021, tuvimos un foro por los derechos de los animales que nos acompañan. Si estás viendo esto en YouTube en el año 2030, es porque todavía no teníamos derechos para reconocer a los animales como no cosas, sino como seres sintientes, como seres sujetos jurídicos de derechos. Gracias por habernos acompañado, gracias Jesusa, cuenta siempre, por supuesto, con mi apoyo a título personal para este tipo de activismo, y gracias a todos los ponentes y las ponentes que de diversas partes del mundo se conectaron. Les dejamos entonces con unos videos. Nos despedimos esta tarde, la senadora Jesusa Rodríguez, quien invitó a este foro.
y Genaro Lozano. Gracias por habernos acompañado al canal del Congreso y gracias a las redes sociales. Bonita tarde y considera hacerte vegano por un mejor planeta también. Gracias. Bonjour à tous. Nous remercions Madame la sénatrice Jesusa Rodríguez pour son invitation à participer à cette journée du Forum pour la reconnaissance des droits des autres animaux. Aujourd'hui, la plupart des systèmes juridiques étatiques considèrent les animaux comme des choses. Or, seules les personnes juridiques peuvent avoir des droits. Des données convergentes en provenance des autres sciences confirment que les connaissances actuelles imposent un nouveau regard juridique sur l'animal. De manière schématique, traditionnellement, tout le vivant était représenté de façon pyramidale, avec l'homme au sommet. Cette approche n'est plus celle retenue par les scientifiques. Désormais, la classification se fait au sein du buisson du vivant. Ce changement de paradigme est important. Il n'y a pas de hiérarchie dans cette arborescence. De plus, la science démontre chaque jour que les animaux sont des êtres vivants, sensibles et intelligents. Les scientifiques ont en outre récemment affirmé que les animaux non humains possèdent les substrats neurologiques de la conscience, comme les humains. C'est la déclaration de Cambridge. Ce moment historique dans la prise en considération des animaux imposait une réponse juridique fournie par la déclaration de Toulon. La déclaration de Toulon a pour objectif de marquer les esprits sur le fait que l'animal n'est pas une chose et qu'il est possible, en droit, de considérer l'animal comme une personne, et plus précisément comme une personne physique, non humaine. La personnalité juridique ferait de l'animal un sujet de droit et non plus un objet de droit. Ce qui permettrait de rendre le droit cohérent, respectant la division juridique entre les personnes d'un côté et les choses de l'autre. La déclaration de Toulon est à vocation universelle et s'inscrit dans la soft law. Elle pose un principe fort, ce qui peut être mobilisé par tous ceux qui voudraient faire évoluer le statut juridique de l'animal. La déclaration de Toulon invite à une modification en profondeur de l'ensemble des corpus juridiques relatifs aux animaux, parce qu'il est important de considérer que l'animal est une personne au sens juridique et non une chose. Merci pour votre attention. Hola, mi nombre es Susana Ramírez, soy abogada y fundadora de Va por sus Derechos. Les mando un saludo y un fraterno abrazo a todos los que participan en este foro tan importante internacional con sede en México. Va por sus Derechos tiene una iniciativa ciudadana la cual adiciona, modifica y reforma el artículo 3º constitucional donde se consagra la educación pública en México. Las niñas, niños y jóvenes conocerán y reconocerán los derechos de los animales no humanos, teniendo una asignatura específica donde se les enseñe el respeto, la protección y el cuidado a los mismos. Un medio ambiente sano es un medio ambiente sin violencia. Sabemos que las futuras generaciones son el verdadero cambio de un México sin violencia. Hashtag, la educación es la solución. Animal es un proyecto expositivo que desarrollé en 2019 entre Ciudad de México y Cartagena de Indias en Colombia. Este proyecto artístico lo que buscaba era ofrecer a los espectadores y a las espectadoras una visión sobre cómo el mercadeo que se basa en el comercio de las vidas de animales no humanos muestra la realidad de una manera aséptica, ¿no? En esas estéticas de esos productos no hay violencia, no hay sangre, es perfecto, hasta es bello, por así decirlo, aunque los procesos que hay detrás de cualquier comercio con la vida de los animales humanos esté lleno de violencia, de crueldad, de tortura. Esta obra en particular se llama Conciencia Genética. Lo que buscaba era mostrarle al espectador una información científica a partir de la cual el mismo espectador se hiciera preguntas. La referencia es el cachorro humano
y vemos el resto de especies. El 90%, por ejemplo, de coincidencia genética la compartimos con los cerdos, es decir, somos muy cercanos, casi hermanos podríamos decir, y seguramente en algún momento de la historia de la evolución tuvimos un ancestro común. Con los perros compartimos el 84%, con los lobos, con los corderos el 80%, con los ratones el 88%. Imaginemos lo que significa el 88% de coincidencia genética con unos seres a los que se los toma por objetos en los millones de laboratorios que existen en el mundo y en los cuales estos animales tan cercanos genéticamente a nosotros son torturados de manera continua. Con los pollos, por ejemplo, que aparentemente son aves que nada que ver con nosotros, tenemos un 65%. Es decir, habría que recurrir a la ciencia para entender cómo manipulan los discursos estas industrias que se basan en la muerte y que alimentan la necroeconomía. ¿Qué hacer después de Tulum? ¿Qué hacer después de Cambridge? Esa es la gran pregunta. Ya tenemos dos declaraciones, una científica y una jurídica, sobre los derechos de los animales, sobre la sintiencia animal y los derechos de los animales. Yo, en mi opinión, creo que lo que hoy en día sigue justificando la explotación animal y sobre todo sigue ejerciendo la mayor resistencia para cualquier avance que se desee realizar en el sentido de los derechos de los animales, la mayor resistencia evidentemente está en los constructos económicos, en la infraestructura económica que se ha creado alrededor de la explotación animal. Por lo cual, para mí, lo primero es comenzar a trabajar en procesos transicionales donde se puedan crear alternativas a ese statu quo económico para comenzar a hacer el salto cultural consecuencia de esa estructuración. Ese modelo probablemente tenga que ver con analizar la reconversión de los sectores económicos en nuevos modelos económicos que saquen a los animales de esa ecuación. Esperamos que este foro haya servido también para arrojar luz en esta materia, porque personalmente creo que también estamos estancados desde el punto de vista estratégico desde hace algún tiempo y es necesario desatascarnos de ahí. Hola, qué gusto poder tener esta comunicación con quienes se han conectado al foro por el reconocimiento de los derechos de los demás animales, convocado por la senadora Jesusa Rodríguez. Este foro no puede ser más oportuno en un momento en el que estamos sufriendo las consecuencias de una inadecuada relación, por decirlo menos, con los otros animales. Creemos que pertenecemos a una categoría aparte del resto del planeta, los únicos con derechos, los únicos dignos de respeto y consideración. El resto de los animales están a nuestro servicio, disfrute y aprovechamiento. Este comportamiento es lo que nos tiene al borde del colapso, no solamente en términos de la naturaleza, sino de la civilización. Ya basta. Tenemos todas las pruebas científicas, los razonamientos jurídicos y morales, y frente a nuestros ojos el resultado de este error histórico. Seamos la generación que será recordada por la historia como la que dio ese salto hacia un nuevo estadio moral, jurídico, social, político. Como lo hicieron los antiesclavistas, las mujeres que lucharon por el voto, las que ahora luchan contra la violencia de género y muchas otras causas. Dejemos ese legado. Gracias. Bueno, hola compañeros activistas. Me hubiera encantado estar ahí con todos ustedes. Yo soy Alejandra García del Santuario Equidad en Argentina, de la Fundación Franz Weber. Este foro maravilloso que ha organizado la senadora Jesusa Rodríguez es un paso súper importante por la institucionalidad que le da, por la profesionalización a la que tienen que tender también los activistas para ser más efectivos en la defensa de los derechos de los animales y sobre todo también para aprender entre nosotros a llevarnos mejor. Es un tema que me preocupa recurrentemente, que muchas veces entre los activistas hay ciertas rivalidades. Creo que el
el mundo de los derechos de los animales solamente va a ser posible construyendo un nuevo mundo que no esté forjado sobre los mismos cimientos sobre el que estamos parados hoy, que ha demostrado ser un fracaso en derechos humanos, un fracaso en derechos para los animales, un fracaso en los derechos de la naturaleza. Y tenemos que aprender también a estar mejor entre nosotros. Que disfruten muchísimo de este foro, que aprendan muchísimo, quiéranse mucho, respétense mucho. Un abrazo enorme desde Argentina. Yo estoy aquí en Argentina, yo estoy haciendo una experiencia y estoy dándome cuenta de que en realidad la sociedad rural es un conjunto de personas que han robado, han saqueado los territorios de las comunidades originarias, ¿tú sabes? Y ellos son los que están asociados con los laboratorios que hacen que nosotros nos enfermemos también, puede ser, y que ellos son los que hacen que personas de menos recursos maten de una manera muy cobarde a los animales que eran hermosos y que querían vivir. Ellos son los que hacen esto. Ellos ponen en los supermercados a esos animales que ya están muertos y descuartizados como si fueran cosas, los ponen y después les dicen churrasquito, puede ser. Me da mucho gusto ver que en la actualidad cada vez somos más los que levantamos la voz por todos los animales, porque pasa el tiempo y en la educación tradicional se sigue enseñando en los libros para niños que comerse a los animales considerados de granja está bien, aunque en la infancia todos somos conscientes de la atrocidad que implica degollar a un animal para comérselo. Ningún niño con su mente limpia, sin la educación previa de un adulto, se comería a un pollo o a un conejo. En lugar de una fruta, un plato de lentejas. Pero desafortunadamente la cultura actual lo va desensibilizando hasta que entienda que respetar solo a un perro o a un gato está bien. Pero a las vacas, a los pollos, a los cerdos, a los peces, hay que explotarlos y matarlos para comérselos. Hace falta cambiarnos ese chip y entender que todos los animales tenemos un sistema nervioso que nos hace sentir dolor físico, a diferencia de las plantas que no tienen un sistema nervioso. Gracias a la senadora Jesusa Rodríguez por traer este tema tan importante al Senado, porque sabemos bien que dejar consumir productos de origen animal, además de evitar el sufrimiento de otros seres sintientes, ayuda a reducir considerablemente los gases de efecto invernadero que, como ya sabemos, está acelerando cada vez más el calentamiento global. Y además, si nos informamos bien con profesionales de la salud actualizados y especializados en este tema, nos daremos cuenta que una alimentación 100% a base de plantas nos evitaría todas las enfermedades crónicas que durante años han quitado la vida a millones de personas. Así es que nuevamente gracias, senadora, y gracias a todos los que se reunieron este día para difundir la importancia de este tema. A nombre de Comer Vegano, también quiero exhortar a los demás legisladores a tomar conciencia de todo esto, se llame veganismo o como se quiera llamar, pero que afortunadamente cada vez atrae a más personas que deciden ser congruentes con sus acciones. Gracias.